Osvaldo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. Oye, Luis, ¿Qué pasó? me dice Julia que tú me diste, que tú me pagaste. Sí. No es cierto. Ven. Sombra. Pásale aquí, por favor, Osvaldo. Te voy a decir. Dime qué Por pasó. favor. No te das muchas bolas. Tienes toda la razón. Siéntate. Tienes toda la razón. Estamos en un Fíjate que tengo una. ¿Cómo se dice? Es una deuda con Julia, una deuda moral que no es precisamente de dinero, ¿no? Y hubo una serie de cosas, me estaba contando Julia, que precisamente después del préstamo que le hiciste y todo, la andabas molestando, como me dijo Julia. Y me decía, es que no es posible, me dice, yo le dije que no podía pagarlo y todo, y luego me dijo que sí, que no había problema. Después me comentó otras cosas acerca de que tenía una especie de molestia, porque tú la querías ver a fuerza, entonces usabas ese dinero para verla a fuerza y todo. Le dije, mira, no te preocupes, yo lo voy a ver, para que ella se quitara ese problema. Yo no me gusta, Julia la conozco desde mucho antes. No, yo no quiero molestar. Y tengo muchas. Yo tengo mi relación, a mí no me interesa Julia, no me interesa. Entonces Julia. me decía Julia, ¿sabes qué? Bueno, me mostraba conversaciones y todo, me dice, ¿por qué me hace esto, Osvaldo? Si ya les dije, si ya todo. Y me decía, esta vez que voy a Mérida, me estoy insistiendo que tengo que ir, que tengo que ver. Entonces a mí no me gusta eso. Ella es casada, ella tiene su familia. Yo quiero mucho a la familia de Julia, quiero mucho a todos. Le dije, mira, yo lo voy a ver. Y mi intención fue esa. Pero después pensé, bueno, no es una cosa sana lo que está pasando. Y quiero escarmentar. Claro que, como tú dices, a mí Julia no me debe nada. Porque le dije, es que Julia, toma, y se cerró. Pero no nos hagamos más cuentos. Así. ¿Quién, no me pagaste? Que esté claro. Dijo Julia, yo sí te pagué. ¿Cómo que sí me pagaste? Yo sí te pagué. Ese es el punto. ¿Cuándo me pagaste? Yo le decía. No, pero ¿cuándo me pagaste? Yo te pagué un día que te vi en Plaza Fiesta. No me pagaste. Yo No me le diste dije ni a un Julia, peso. Ah, bueno, se lo Yo le dijiste. dije a Julia, no, yo te pagué. A Yo mí le me dije a pagaste, Julia, José Luis. yo le dije a Julia que hay varias cosas. Me dice, mira, no se puede comprobar. Pues no se puede comprobar muchas cosas, digo, o sea, hay tantas cosas que Por no eso se pueden comprobar. Entonces, tú dices que me Yo pagaste. digo que te pagué. ¿Sí? Y tú dices que no te pagué. Entonces, va a ser tu palabra contra la mía, mi palabra contra ti. Pero no es ese el caso. El caso, te digo, quería yo ver, solucionar lo de Julia, pero luego me molestó mucho la actitud. Y te digo, hasta mes y medio después me decía Julia, ¿sabes qué? ¿Por qué ese asedio? Si no hay nada ¿por qué tenga que asediarme de esa manera? Te lo voy a poner, puedo tener problemas con la familia, puedo tener problemas con mi esposo, puedo tener problemas con otras personas por ese asedio. Entonces, no puedo ir a Mérida, no puedo ser, no sé qué, ya he tenido algún problema con unos mensajes que habrán visto allá su marido, no sé qué. Pero te repito, a mí tengo un aprecio especial por esa familia, incluso desde que íbamos a la playa. Te puede sonar tonto, pero desde que íbamos a la playa yo tengo una encomienda de Don Beto, por ejemplo. Don Beto dijo, ¿sabes qué? Por favor, cuiden a mis hijas. O sea, cuídenlas. Y te digo, no se trata de cuidarlas, de que no se vayan a ahogar, de todo. Y toda la vida ha sido
que don Beto y doña Pero Adriana Luis, no están pero eso no, a mí no me interesa. No, a mí no me interesa ¿Por qué me estás diciendo una mentira que me pagaste si no me Pero pagaste? yo no te estoy diciendo mentiras. No me pagaste Yo nada. sí te pagué. No me pagaste nada. Y me Luis. decías, es que Julia me lo tiene que dar personalmente. No me pagaste nada, Luis. Me dijiste, Pues me pago. deben dinero, me lo van a dar la próxima semana. Tengo mensajes tuyos grabados. Pago, sí, sí. Y yo tengo una ficha de retiro. Con Ah, esa no, cantidad. la retiro. ¿No? Exacto, Luis. tengo la fecha de retiro con esa cantidad en esa época. Y pues de alguna manera. Cuando yo entré acá, tú me dijiste que no me pagaste. Y ahora me dices que sí me No, pagaste. no. Sí, no me pagaste, Luis. A mí no me has pagado ni Te un voy centavo. a decir una cosa. No quiero que salgas perjudicado de una situación que como dice una persona que le comenté, ¿sabes? Me decía, pues tú no tienes nada que ver. O sea, tú... No, claro que no. Yo el dinero se lo presté a Julia. Exacto. Lo que me molesta es que tú me digas que me pagaste y no me pagaste. Eso, yo te digo la ficha de retiro de No, esa época porque... no, yo tengo un pago montón de fichas de retiro. Exacto. Por eso te digo, tú no puedes decir que no. No puedes decir que sí. Y yo no puedo decir que no. No, sí. Yo Entonces, yo lo que quiero, Luis, entonces es que no me digas mentiras, nada más. Yo nada más te voy a decir, yo no quiero que salgas perjudicado, probablemente algún día, no muy lejano, esto ya quede en el olvido, digas, esto ya está solucionado. ¿Bien? ¿Vas a solucionar o me paguen? Claro. ¿Cuándo va a ser eso? Entonces, Julia, No, el dinero, mis $1,500, ¿cuándo va a ser? en esa época eran 23,000 y tanto. Más. Que es la ficha de retiro que tengo, que es la ficha que estoy guardando porque es lo que demuestra que saqué ese dinero para darte. No te voy a hacer Por eso, ¿me vas a pagar o no me vas a pagar? Ya está pagado. No me has pagado, Luis. Está pagado, sí. ¿Por qué me desvías la mirada? Tú no puedes, no estoy desviando la mirada. Sí, claro. Estoy pensando nada más qué puede ser lo que buscas en Julia todavía. A mí no me interesa, Julia, me interesa mi dinero. Pero me habías dicho varias veces a Julia que no querías tu dinero y de todos modos Julia se empeñaba en tratar de ver cómo solucionarlo y decía, no, ya está No, Luis. perdida ese dinero. Desde que lo di, supe que lo perdí, decías. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo. Entonces te repito, yo tengo una ficha de retiro de ese dinero. Yo tengo un montón de fichas. Exacto, por eso te digo, tú nunca me vas a poder aceptar eso y yo nunca te lo voy a poder comprobar plenamente, pero va a quedar tu palabra y mi palabra. Por eso, nada más. tú como hombre, ¿estás consciente que me diste el dinero? Sí. Pues qué maricón eres. Qué maricón eres. De todos modos, te voy a localizar para que no quedes con este mal sabor de boca. No te preocupes, de verdad te voy a localizar y creo que... Pero a ver, ya esa se ficha salió así, de retiro no me sirve de nada. Osvaldo, te prometo vas a estar tranquilo después, te lo prometo. No. Yo voy a estar tranquilo como me paguen. Perfecto. De verdad vas a estar tranquilo. Yo tengo conciencia de que vas a estar tranquilo. No te Tranquilo. preocupes. De verdad no te preocupes. No. Esto No, yo lo que quiero es mi dinero. No te va a hacer mal, te lo prometo. No, mal no. Por supuesto que no. El mal ya me lo hicieron porque me robaron.